vez has oído hablar de los manuscritos del Mar Muerto? Tal vez creas que son solo textos antiguos, fragmentos de pergaminos descoloridos por el tiempo. Pero, ¿y si te dijera que estos documentos milenarios encierran secretos capaces de sacudir nuestra comprensión de la espiritualidad, el propósito de vida e incluso de quiénes somos como humanidad? Bienvenidos. Hoy te invito a una exploración profunda y reveladora. Imagina que estamos juntos, como amigos en una charla íntima, en la que te contaré sobre uno de los mayores descubrimientos arqueológicos del siglo XX. Te guiaré por las arenas ardientes del desierto de Judea, hasta los mismos acantilados que guardaron estos secretos durante casi 2000 años. Y al final, serás tú quien decida si los manuscritos del Mar Muerto son solo un vestigio de tiempos pasados, o si encierran algo mucho más profundo, algo que quizá aún nos ocultan. La historia comienza en 1947, en un día abrasador en el desierto de Judea. Un joven pastor beduino llamado Mohamed cuidaba de su rebaño de cabras cerca del Mar Muerto. Imagina el paisaje: un terreno árido y hostil, el calor sofocante subiendo desde las piedras. Una de sus cabras se había desviado del grupo y Mohamed decidió seguirla. Cuando llegó a los acantilados, vio una pequeña caverna. Al lanzar una piedra dentro para espantar a algún animal, el sonido que escuchó no fue el eco de una roca en la arena, sino el crujido de algo frágil que se rompía. Intrigado, Mohamed se adentró en la caverna, donde encontró unos jarros de barro sellados. Los abrió, esperando encontrar algún tesoro, pero en lugar de oro o joyas, había rollos de pergamino desgastados por el tiempo. Sin saberlo, Mohamed acababa de descubrir los manuscritos del Mar Muerto, una colección de textos antiguos que transformaría por completo el estudio de la espiritualidad y la religión. Estos documentos, escritos en hebreo, arameo y griego, contienen relatos bíblicos, textos apócrifos y fragmentos de sabiduría desconocida, datando desde el siglo II a.C. hasta el siglo I a.C. Pero, ¿quiénes escribieron estos textos y por qué los escondieron en cavernas tan apartadas? Algunos piensan que los manuscritos fueron escritos por una comunidad mística conocida como los esenios, que vivían en las cercanías del Mar Muerto y practicaban una vida de ascetismo y devoción absoluta. Sin embargo, a medida que profundizamos en su contenido, parece que esconden mucho más que simples oraciones y creencias de una secta antigua. Para entender realmente a los esenios, necesitamos sumergirnos en sus creencias y en su estilo de vida. Los esenios vivían en Qumran, una comunidad aislada en el desierto, rodeada por acantilados y el Mar Muerto, un lugar tan inhóspito como sagrado. Ellos creían ser los hijos de la luz en una batalla cósmica contra las fuerzas de las tinieblas. Imagina vivir cada día con la certeza de que el fin del mundo se acercaba y que debías purificar tu espíritu para enfrentarlo. Los esenios practicaban un ritual de purificación diario. Se sumergían en agua fría, no solo para limpiar su cuerpo, sino su alma. Comían juntos, compartiendo alimentos de manera comunitaria, ya que para ellos no existía la propiedad privada. Los textos hallados incluyen el Manual de Disciplina, donde detallan las normas estrictas que gobernaban sus vidas. Se levantaban al amanecer, oraban, trabajaban en el cultivo de la tierra y dedicaban sus horas libres a copiar y preservar los textos sagrados. ¿Qué los motivaba a vivir así, tan alejados de la vida común? Ellos creían que su aislamiento y pureza los acercaban a Dios y los preparaban para el inminente día del juicio. Esperaban una batalla final entre las fuerzas del bien y del mal, una guerra en la que ellos, los hijos de la luz, se enfrentarían a las fuerzas de la oscuridad. ¿Acaso es esta visión dualista del mundo una advertencia para nuestra propia época, donde el bien y el mal parecen entremezclarse cada vez más en nuestra sociedad? Los manuscritos del Mar Muerto no solo relatan la vida de los esenios. Entre sus páginas se encuentran ideas que desafían las normas religiosas convencionales, incluso hoy en día. Uno de los textos más polémicos habla sobre la divinidad inherente en cada ser humano. Los esenios creían que la verdadera ley divina no estaba en templos o en escrituras, sino en la naturaleza y en el corazón de cada persona. Conócete a ti mismo y conocerás a Dios y al universo, afirman los manuscritos. Podría ser que esta comunidad, hace casi 2000 años,
ya comprendiera la necesidad de una espiritualidad más personal, más conectada con nuestro ser interior y menos dependiente de instituciones? Otro de los textos intrigantes es el Rollo de Guerra, una especie de manual para la batalla final entre la luz y la oscuridad. ¿Es una metáfora de la lucha interna que todos llevamos? ¿O realmente creían que esta batalla se libraría en el plano físico, una batalla que algunos piensan que todavía está por venir? Los manuscritos también incluyen fragmentos de una profecía mesiánica. En ella se predice la llegada de un Salvador, un líder espiritual que traería paz y justicia al mundo. Este concepto ha sido ampliamente interpretado por diferentes religiones, pero en el contexto esenio, parece que ellos se veían a sí mismos como los guardianes de un conocimiento sagrado, una verdad que solo sería revelada en el momento adecuado. ¿Podría ser que estos manuscritos contengan pistas sobre un cambio espiritual que aún esperamos en nuestros tiempos modernos? El descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto fue tan impactante que aún hoy en día sigue cambiando nuestra visión sobre la historia religiosa. Antes de esta revelación, nuestro conocimiento sobre las escrituras judías y cristianas del período del Segundo Templo era limitado. Sin embargo, los manuscritos mostraron similitudes entre las prácticas esenias y las primeras comunidades cristianas, como el bautismo, los ritos de purificación y la vida en comunidad. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿hasta qué punto el cristianismo fue influenciado por el pensamiento esenio? ¿Es posible que Jesús, quien también vivió y predicó en esa región, haya sido influenciado por las creencias de esta comunidad? Por otro lado, los arqueólogos descubrieron una asombrosa continuidad en los textos bíblicos. Al comparar los manuscritos antiguos con las versiones modernas de la Biblia, encontraron que la esencia de los textos había sido preservada con una precisión sorprendente. Esto confirmó la seriedad y el cuidado con los que los escribas copiaban y transmitían estas enseñanzas sagradas. Aunque el hallazgo también dejó en evidencia ciertas variaciones y omisiones que revelan una historia de transformación a lo largo de los siglos. Entonces, ¿qué papel juegan los manuscritos del Mar Muerto en nuestra comprensión de las Escrituras? ¿Podrían haber sido escritos con la intención de guiar a generaciones futuras, como un mensaje de advertencia para evitar los errores de aquellos tiempos? Además de las enseñanzas espirituales y las polémicas religiosas, los manuscritos del Mar Muerto incluyen un documento verdaderamente enigmático: el Rollo de Cobre. Este manuscrito, distinto a los demás, es una lista detallada de lugares donde supuestamente se encuentran escondidos tesoros de incalculable valor, guardados por los esenios en tiempos de conflicto. Imagina que tienes en tus manos un mapa del tesoro, una lista de tesoros ocultos, y que cada ubicación podría guardar secretos más allá del oro. ¿Qué buscaban proteger los esenios? Quizás no se trataba solo de riquezas materiales, sino de conocimientos antiguos y revelaciones que consideraban demasiado peligrosas para caer en manos equivocadas. Hasta el día de hoy, muchos exploradores han intentado seguir las pistas del rollo de cobre, pero sin éxito. ¿Podría ser que estos tesoros tengan un significado simbólico, o tal vez que los lugares mencionados fueran destruidos o alterados por el paso del tiempo? Algunos teóricos sostienen que estos tesoros podrían haber sido el verdadero motivo detrás de las guerras de conquista de la región. ¿Será posible que los tesoros de los esenios contengan algo tan valioso como para desencadenar conflictos aún en tiempos modernos? La falta de respuestas ha generado un sinfín de especulaciones, algunas incluso relacionando los manuscritos con antiguas tecnologías perdidas, conocimientos sobre salud y longevidad, y hasta menciones de antiguas civilizaciones que influenciaron la humanidad de manera indirecta. Pero claro, esto es solo teoría. O quizás no. A lo largo de los años, los manuscritos del Mar Muerto han sido estudiados exhaustivamente, pero los hallazgos y teorías no han dejado de surgir. De hecho, recientes documentales han revelado nuevas interpretaciones sobre el propósito de estos textos. En uno de los últimos estudios arqueológicos realizados en Qumrán, se descubrieron rastros de una posible comunidad experimental, donde los esenios habrían intentado crear una sociedad ideal, un lugar donde el conocimiento y la espiritualidad fueran el centro de la vida. Uno de estos documentales plantea una teoría fascinante, que los esenios no solo estaban aislados por razones religiosas, sino que formaban una especie de refugio científico.
Podría ser que estos pergaminos no contengan únicamente textos religiosos, sino también conocimiento científico avanzado para su época. Algunos expertos sugieren que estos escritos pueden contener claves sobre medicina natural y astronomía, reflejando un saber oculto que solo las mentes más avanzadas de la comunidad podían entender. Esta teoría nos lleva a pensar en los esenios como guardianes, no solo de la espiritualidad, sino del conocimiento universal. Entonces, ¿qué opinas? ¿Crees que los manuscritos del Mar Muerto podrían esconder enseñanzas científicas además de las espirituales? Si tienes una teoría, no dudes en compartirla en los comentarios. ¿Y si los manuscritos del Mar Muerto no fueran solo reliquias de una época antigua? Imagina por un momento que los esenios, en su afán de crear una comunidad perfecta, en realidad estaban construyendo un prototipo de sociedad avanzada. ¿Podrían haber desarrollado principios que hoy en día consideraríamos como ecológicos o sostenibles? Algunos autores de ciencia ficción y pensadores futuristas han propuesto que ciertas prácticas de los esenios podrían aplicarse a las ciudades del futuro. Por ejemplo, su enfoque en la purificación y en la vida comunitaria resuena con las ideas modernas de vida en comunidades cerradas, autosostenibles, en las que el agua y los recursos se comparten y reciclan. Además, los esenios eran conocidos por su respeto hacia la naturaleza y sus ciclos, algo que en un mundo actual con crisis ambientales tendría un enorme valor. Imagina que, en lugar de una ciudad con altos rascacielos, un asentamiento inspirado en los esenios usaría formas naturales, bioconstrucción y sistemas de energía renovable. Este ecopueblo del futuro podría basarse en el uso de materiales naturales y fuentes de energía limpia, una especie de regreso a lo esencial. ¿Podrían haber imaginado los esenios hace casi 2000 años conceptos que ahora consideramos tan avanzados? Esta idea puede sonar extraña, pero recuerda que la historia siempre nos ofrece ciclos de inspiración. ¿Podríamos estar a punto de redescubrir antiguos saberes que cambiarán el curso de nuestra sociedad? Coméntanos. ¿Te gustaría vivir en una ciudad inspirada en los principios de una comunidad antigua? Los manuscritos del Mar Muerto y las historias sobre los esenios han capturado la imaginación de muchas culturas a lo largo del tiempo. Curiosamente, existen similitudes intrigantes entre la historia de los esenios y leyendas de otros lugares del mundo. Por ejemplo, en Asia existen relatos sobre monjes que, en tiempos de guerra, escondieron sus textos sagrados en cavernas para proteger el conocimiento de su comunidad. Esta tradición es notablemente parecida a lo que hicieron los esenios en Qumrán. Además, en el antiguo Egipto y Mesopotamia, encontramos textos que también narran luchas cósmicas entre fuerzas de luz y oscuridad, muy similares a la visión dualista que tenían los esenios sobre la guerra entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Incluso en las culturas prehispánicas de América, los pueblos antiguos tenían sus propias versiones de esta eterna batalla entre el bien y el mal, lo cual nos hace cuestionar: ¿es posible que estos temas sean universales, una verdad fundamental que conecta a todas las civilizaciones? ¿Podrían haber existido contactos culturales que influyeran en estos temas recurrentes? ¿O simplemente son arquetipos presentes en todas las culturas debido a nuestra naturaleza humana? La conexión entre los manuscritos del Mar Muerto y las leyendas globales es sin duda un misterio en sí mismo, uno que sigue intrigando a antropólogos y estudiosos de la historia. ¿Qué piensas? ¿Será que estas historias hablan de experiencias comunes o reflejan conexiones reales entre civilizaciones antiguas? Hoy en día, los manuscritos del Mar Muerto y la vida de los esenios han dejado una huella profunda en la cultura pop. Series de televisión, películas y videojuegos se han inspirado en sus enseñanzas y en sus visiones del mundo. Por ejemplo, la famosa saga de películas Indiana Jones tiene un personaje basado en un explorador que dedicó su vida a buscar los tesoros escondidos mencionados en el enigmático rollo de cobre. Además, muchos videojuegos populares han utilizado la idea de antiguos manuscritos ocultos que contienen conocimientos prohibidos o poderes especiales. Estos elementos crean una atmósfera de misterio y aventura que sigue cautivando a generaciones jóvenes. En la serie Dark, por ejemplo, la búsqueda de antiguos conocimientos secretos es un elemento central que mantiene al público en suspenso,
similar a lo que hacen los manuscritos del Mar Muerto con quienes los estudian. Las temáticas de sabiduría prohibida, sociedades secretas y la lucha entre luz y oscuridad son elementos que conectan profundamente con el ser humano y que resuenan especialmente en tiempos de incertidumbre. Estos relatos modernos, inspirados en los esenios y en los manuscritos antiguos, nos recuerdan que, aunque pasen los siglos, el deseo de descubrir verdades ocultas sigue siendo una de nuestras mayores pasiones. Así llegamos al final de este viaje por los misterios del Mar Muerto y los secretos de los esenios. Pero la pregunta persiste: ¿son estos manuscritos solo documentos antiguos o guardan algo más? Imagina por un momento que los esenios realmente encontraron una verdad más profunda, un mensaje universal que intentaron preservar para que lo descubriéramos hoy, en estos tiempos convulsos. ¿Podrían estos escritos ser una llamada a despertar, a volver a conectarnos con nuestro propósito espiritual? ¿Qué piensas tú? ¿Crees que estos textos encierran una advertencia, un mensaje espiritual, o simplemente son fragmentos de una historia pasada? Nos encantaría conocer tus teorías. Deja un comentario, comparte tus ideas y ayúdanos a seguir desentrañando estos misterios. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos, donde exploraremos más enigmas de la historia. Hasta la próxima, y que los secretos del pasado iluminen tu camino.